Se está acabando la llamada. Darles la bienvenida a estas jornadas académicas que regularmente hacemos los días jueves, y el tema de hoy es un tema súper interesante y que viene absolutamente con el inicio de año, donde todos nuestros pacientes y todos queremos una vida fit, y el volumen y la afluencia a los gimnasios aumenta de manera exponencial, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la charla, a ver si aumentan los riesgos y cuáles serían como las determinantes que como médicos especialistas, tanto en medicina del deporte como en todas las áreas afines, tendríamos que tener en cuenta. Tenemos unos invitados de lujo, para mí es un honor tenerlos a los dos. Tenemos el punto de vista de la cardiología clínica y tenemos el punto de vista de la medicina del deporte con dos speakers que tienen toda la experiencia y todo el manejo en la parte de cardiología deportiva. Los dos estuvieron como asistentes y speaker en Medellín, en el evento del Comité Olímpico Internacional. Entonces estamos con la mayor actualidad para los temas de cardiología deportiva. Entonces voy a iniciar presentando al doctor Oscar Pérez. Él es médico, internista, cardiólogo, hace parte del grupo de cardiología clínica de la Cardio, Fundación Cardio Infantil. Es un apasionado de la cardiología del deporte, y creo que más que eso es un amigo de la medicina del deporte, y nos va a dar la visión desde la cardiología de la prevención de muerte súbita en los gimnasios. Entonces, doctor Oscar, bienvenido, pues el auditorio es suyo. Me complace, hoy ya jueves 7 de la noche tenemos alrededor de 100 personas, entonces el auditorio es suyo. Doctor Oscar, bienvenido. Perdón, les voy a dar unas pequeñas pautas. La idea es que mantengamos, cámara y micrófono apagados, como lo decía en la descripción del video inicial. Las preguntas las van dejando al final de la charla del doctor Oscar, tanto como la del doctor Juan Ríos al final. Contestamos las preguntas y la idea es tener una mesa, como una mesa de expertos al final, donde podamos interactuar y ver la visión de las dos especialidades en conjunto. Entonces, doctor Oscar. Doctor Parra, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos los participantes y a todas las personas que están conectadas con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí dando esta conferencia sobre muerte súbita en gimnasios. Vamos a hablar varias generalidades de todo esto. Yo creo que sin más preámbulo voy a pasar a presentar mi pantalla. Muchas gracias por la invitación. Feliz año para todos. Un año que se viene con muchas actividades fit con las cuales vamos a tener muchísimo cuidado. Necesito que alguien de pronto me diga si están viendo mi pantalla. Sí, doctor, ya se está proyectando. Perfecto, muchas gracias. Voy a empezar entonces la presentación. Mi nombre es, como ya lo saben, Oscar Mauricio Pérez Fernández. Soy especialista en cardiología, en epidemiología. Trabajo en la Fundación Cardio Infantil, en la Cardio, y pues desde la Cardio les enviamos un saludo a todos. Son bienvenidos. Estamos muy interesados en cardiología deportiva, en prevención de muerte súbita, y por eso la charla, la parte de abajo dice creando conciencia en la salud cardiovascular del deportista. Es muy importante hacer conciencia sobre todo de este problema de la salud cardiovascular del deportista, sobre todo de la pandemia para acá se ha venido un aumento exponencial de personas que quieren hacer deporte, pero tal vez no de la forma más responsable. Entonces, les voy a mostrar más o menos el contenido de lo que vamos a ver en esta charla. Es tal vez poco para todo lo que abarca. Sin embargo, pues vamos a tratar de definir qué es muerte súbita, a mirar las principales causas también, algunas estadísticas, y hablar algo sobre prevención, que para allá vamos. O sea, y esto pues en los gimnasios, pero ocurre en cualquier escenario deportivo. Entonces, en cuanto a prevención, ¿qué hacer antes de que ocurra? Es importantísimo el tamizaje. ¿Y qué hacer en caso de que ocurra? Porque a pesar del tamizaje, seguramente se nos van a salir pacientes de este tamizaje o personas de este tamizaje. Entonces hay que estar preparados en caso de que ocurra muerte súbita. Y esos son los 3 puntos que voy a tocar en esta charla. Entonces voy a presentar inicialmente un video en el cual quiero que se fijen bien, es un video corto,
que se fijen bien, una persona joven que está haciendo deporte y veamos lo que le ocurre. Entonces, fíjense este hombre en caminadora, de un momento a otro colapsa. Este fue un caso que ocurrió en la India. A pesar de que recibió la ayuda de algunas personas, esta persona no sobrevivió. Y con alguna frecuencia nos vemos enfrentados, y todos hemos visto en los noticieros y en las noticias y en redes sociales, este tipo de titulares. Eduardo se desvaneció y Nicolás lo reanimó, lo salvó de una muerte súbita en el gimnasio. Fijemos en el video anterior, era una persona joven. Ahora, en el principio de este video, veamos, creo que el doctor Jara nos va a presentar algo parecido a este hombre, ya una persona mayor al fondo. Solamente se ve al principio del video, pero me gustaría que le pusieran mucha atención a las palabras que dices en esta entrevista. Esto ocurrió en Argentina. Exactamente. ¿Qué Fíjense recordamos de eso, Eduardo? Ahí el paciente, la persona colapsó. Bueno, como entenderán, es muy complicado empezar a hablar después de haber venido de la muerte, ¿no? Yo tengo amigos que me han dicho, Eduardo, sos mínima gente zafa de esto, ya que lo que me pasó fue muy fuerte. Yo recuerdo muy poco. Recuerdo que terminé de correr o de trotar, me puse a elongar. Cuando fui a elongar ahí, que ahora lo veo en la cama, yo lo veía en mi cámara del teléfono, que no era muy bien, vi una luz amarilla y se ¿Sentiste mareado? pero muy levemente, fue un segundo y terminó la vida, terminó totalmente la vida. Fijémonos en las palabras de esta persona. Es bien importante esto. Les prometo que al final les muestro el desenlace del video. Pero, ¿qué es muerte súbita? Esto, el nombre es rimbombante y ha dado hasta para nombres de películas. Sin embargo, nosotros tenemos una definición médica. Y muerte súbita es una muerte inesperada que ocurre rápidamente debido a una causa cardíaca y reúne algunas características especiales, que ocurre dentro de la primera hora después del inicio de los síntomas o entre las 24 horas posteriores a la última vez que se les vio con vida, en estos casos que no son presenciados, o que ocurre en el mismo ingreso hospitalario en las personas que son reanimadas después de una parada cardíaca, por ejemplo. Eso es la definición de muerte súbita. Y otras definiciones como muerte súbita abortada, en los cuales, como esta persona que colapsó y, bueno, luego de eso sobrevivió, eso se llama muerte súbita abortada. Hay varias definiciones en la literatura médica. Sin embargo, esto es unas definiciones médicas, esto es algo mucho más sencillo de la Sociedad Española de Cardiología, donde definen que la muerte súbita es la aparición repentina e inesperada de una parada cardíaca en una persona que aparentemente se encontraba sana y en buen estado. Es mucho más amplia, mucho más grande y creo que en términos generales las personas la pueden entender de mejor manera. Básicamente esto es muerte súbita. ¿Cuáles son las principales causas? Entonces, cuando nosotros los cardiólogos estamos indagando por muerte súbita, siempre definimos dos grupos de personas. Básicamente, el primer grupo son las personas menores de 35 años. No es una regla general y ya les voy a mostrar por qué. Y en este grupo de personas, la mayor parte de causas de muerte súbita son cardiopatías heredables. ¿Como cuáles? Entonces, hay alteraciones estructurales, como miocardiopatía hipertrófica, cardiomiopatía ritmogénica, anomalías coronarias congénitas y el síndrome de Marfan, que son causas estructurales que pueden generar muerte súbita. Causas arrítmicas que son muy importantes y es muy importante detectarlas, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de QT prolongado, el síndrome de Brugada y la taquicardia ventricular catecolaminérgica. Y otras que son adquiridas, las infecciones, las miocarditis, que ocurren usualmente después de episodios virales, tanto del sistema respiratorio como gastrointestinal y las pericarditis, pueden generar alteraciones cardíacas que pueden llevar a muerte súbita. Asimismo, el trauma de tórax, como tiocordis, puede generar muerte súbita, tóxicos, drogas, el uso de drogas ilícitas y cosas medioambientales como la la hipertermia, pueden generar muerte súbita en alguna medida. Y el otro grupo son las personas mayores de 35 años. Como les dije, no es una receta de cocina, pero en ellos debemos pensar en otros, básicamente en dos cosas. Enfermedad coronaria,
enfermedad de las arterias coronarias, que tal vez la gran mayoría de causas en la población generar de muerte súbita, los cuales tenemos factores de riesgo importantes como el tabaquismo, la hipertensión, los niveles de colesterol elevados, glicemia elevada y un estilo de vida sedentario que nos van a llevar a tener enfermedad coronaria e infartos de miocardio. Y la segunda es la enfermedad valvular. Este es un ecocardiograma que hicimos en cardioinfantil con una reconstrucción tridimensional. Este paciente tenía una insuficiencia aórtica severa por una patología también congénita de la válvula aórtica que se llama válvula aórtica bivalva. Todo eso debemos sospecharlo y todas estas cosas debemos ser muy minuciosos en una muy buena historia, examen clínico y algunos paraclínicos que nos van a poder llevar hacia esos diagnósticos. Entonces, estos son algunos estudios que han mostrado cuáles son las principales causas y vemos que es diferente en cada país y en cada región y dependiendo del estudio cómo se dice, porque las definiciones cambian según el continente, pero la enfermedad coronaria y la enfermedad cardíaca coronaria es tal vez el porcentaje más importante, alrededor del 75% en países occidentales. Japón es un poquito diferente. Las cardiomiopatías cuentan con otro poco importante del 10 al 15% y arritmias como el síndrome de QT prolongado, el síndrome de Brugada, la taquicardia ventricular catecolinérgica, etcétera, con un porcentaje tal vez un poco más bajo y las enfermedades valvulares cardíacas también. Y este es como un continuum desde la edad 0 hasta el final de la vida, en el cual un punto de corte de 35, pero fíjense que algunas como las arrítmicas, la miocardiopatía hipertrófica, la cardiopatía arritmogénica llegan más o menos hasta 35 y 40 años, pero pueden ir más allá y de hecho lo podemos detectar más allá. Y la enfermedad coronaria no es que comience a los 35 años, los factores de riesgo se van acumulando a lo largo de la vida y sí tenemos pacientes con menos de 30 años y menos de 25 años incluso con enfermedad coronaria, dependiendo del riesgo de cada persona. Y hay otras patologías que sí se pueden presentar como en edades medianas, como la cardiomiopatía dilatada no isquémica, el síndrome de Brugada, que pueden estar ahí en ese rango de edad. Y entonces es muy importante tratar de identificarlos porque hay un solapamiento. Y vamos a tener otra cosa importante y es que los deportistas pueden tener algunos hallazgos que se pueden confundir con estas alteraciones y hay que saber diferenciarlos. Y eso es muy importante y de eso voy a hablar un poco más adelante. Este es un artículo que recién salió en febrero del 2024, tal vez del grupo más importante de cardiología del deporte en Europa, que son del Hospital St. George en Londres, donde vemos cuáles son las principales causas. Este artículo también muestra cómo ha cambiado de tiempo los diagnósticos y cómo es ese solapamiento del que les estoy hablando, donde, por ejemplo, el corazón de atleta muestra algunos hallazgos como un QT prolongado, una bradicardia importante que se puede confundir con enfermedades como el síndrome de QT prolongado, el síndrome de Brugada. Los deportistas tienen elevaciones del segmento ST en algunas derivaciones e inversiones de la onda T que pueden desarrollar sin que tengan patología, pero podría ser síndrome de Brugada y a veces es difícil diferenciarlo. La miocardiopatía hipertrófica, muchos atletas tienen el ventrículo izquierdo más grande, son corazones más grandes, más dilatados, tienen un voltaje mayor y podrían los electrocardiogramas y de hecho los ecocardiogramas confundirse con miocardiopatía hipertrófica y otras patologías. Asimismo, el ventrículo izquierdo no compacto y la cardiopatía arritmogénica, no solo el ventrículo derecho, sino también del ventrículo izquierdo y la miocardiopatía dilatada, porque usualmente los deportistas hacen que el corazón aumente de tamaño. Entonces, todo esto logra confundir un poco y uno tiene que ser muy acucioso en tratar de diferenciar el corazón de atleta sano de un corazón enfermo. Y tener un corazón de atleta no significa que no tenga alguna de estas patologías y es muy importante el punto de diferenciación. Por eso se necesita un buen screening y un buen grupo de cardiología, de medicina del deporte para poder hacer un buen diagnóstico. Ya pasando a las estadísticas en el mundo, muerte súbita en Estados Unidos y Europa, que hay datos, alrededor de 1.100 a 9.000 personas mueren en Europa, perdón, y 8.000 a 6.200 en Estados Unidos cada año por muerte súbita. La incidencia es alrededor de 1.4 en mujeres por cada 100.000 personas año. En hombres 6.7 aproximadamente por cada 100.000 personas año y en jóvenes entre 0.46 y 3.7 por cada 100.000 personas año. Pero fíjense que muchos de estos datos son sacados de estudios
que se han hecho básicamente en Europa y en Norteamérica. Miren que Sudamérica tiene muy pocos registros, África y Asia tiene muy pocos registros. Luego esto también es un vacío en el conocimiento que hay que mejorar. Alrededor de, en estos estudios se ha detectado que la incidencia de parada cardíaca atendida por personal médico por fuera del hospital es alrededor de 50 y 150 casos por cada 100.000 personas año. Eso es un promedio más o menos, pero no es, digamos que una ley. Y en cuanto a muerte súbita relacionada con deporte, es el responsable de una parada cardíaca en alrededor del 39% de pacientes en menores de 18 años, el 13% en personas entre 19 y 25 años y el 7% en personas entre 25 y 34 años. Y el screening preparticipativos de alrededor de 5.000 estudiantes deportistas entre 2000 y 2017 en otro estudio muestra que alrededor de 1.5% de condiciones cardiovasculares de alto riesgo se pueden ser identificadas en un screening preparticipativo. Eso es un número muy bueno, sabiendo pues que la prevalencia de estas condiciones es relativamente baja. Pero las consecuencias, a pesar de que la prevalencia es baja, las consecuencias son muy, muy, muy graves. Por ejemplo, los sobrevivientes, quienes sobreviven después de una muerte súbita, tienen múltiples problemas médicos como déficit cognitivo severo en alrededor del 13% de las personas, ansiedad y depresión alrededor del 15%, estrés postraumático del 28%, fatiga severa en un 52% y solo el 72% logra retornar al trabajo a los 12 meses. También tiene alteraciones funcionales como reducción en la calidad de vida y una expectativa de vida más corta. Y recordemos que usualmente son personas jóvenes. Los no sobrevivientes, pues el impacto no es sobre ellos, sino sobre el grupo familiar. Hay un impacto familiar psicológico elevado y una alta tasa de depresión y ansiedad en los familiares, con un aumento de costos para el sistema de salud también. Estas son pocas las estadísticas en Colombia, pero esto me pareció muy importante. Esto es un estudio publicado por pues el grupo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, pero los autores son muy importantes. El doctor Rafael Parra actualmente es el jefe de patología del Instituto Nacional de Cancerología, y fíjense que los dos autores finales son el doctor Joseph Brugada y Ramón Brugada, que fueron quienes describieron el síndrome de Brugada. Entonces es una publicación importante, tal vez de las primeras donde analizan clínicamente e histopatológicamente la prevalencia de enfermedades cardíacas en muerte súbita. Es un estudio de autopsias. Este estudio incluyó 178 autopsias de muerte súbita de origen cardíaco entre 2015 y 2018. Fijémonos que la edad de los pacientes fue alrededor de 56 años y el 73% de estas personas, a 131 casos, fueron hombres. El lugar... podemos apagar los micrófonos, muchas gracias. El lugar donde ocurre la muerte súbita en este estudio, básicamente la mayoría fue en el hogar, el 50%, pero fíjense que hasta el 6% en sitios de prácticas de actividades deportivas como los gimnasios, por ejemplo. Y en este mismo estudio, los diagnósticos definitivos anatomopatológicos, pues claramente no es muy diferente a la realidad de otros países. El infarto agudo de miocardio da cuenta de alrededor del 65%. La cardiopatía isquémica crónica, no un paciente que se infarta, sino que ya ha tenido infartos previamente, 16%, pero fijémonos ya que vienen otros diagnósticos como la miocardiopatía hipertrófica en el 11% y 1% cada una de estas enfermedades, miocarditis crónica fibrosante, básicamente cardiopatía chagásica, que es muy frecuente en nuestro medio, cardiopatía dilatada, arritmogénica, incluso hasta el síndrome de QT largo lo tenemos nosotros en el país. Y esto es un estudio de autopsias de un solo centro. En el país debe comportarse de una forma muy similar. Y en los gimnasios en Colombia, muy difícil encontrar cifras oficiales. Esto lo saqué de una revista, creo que es Portafolio de Dinero, y dice que aunque no hay cifras oficiales, se estima que en Colombia el 3.7% de la población asiste a gimnasios. Es bajito comparado con el resto del continente, pero si asumimos esa incidencia que les mostré antes, que son 50, 100 o 150 eventos por cada 100.000 personas al año, en los gimnasios el riesgo sería alrededor de 850.700 eventos cada año de vidas que pueden ser salvadas. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de que ocurra el evento?
La importancia del tamizaje, hay que tamizar. Y eso inicia con una valoración médica cardiovascular. Y hago hincapié en tomar al menos un electrocardiograma durante la consulta y no esperar a tomarlo después. Los laboratorios, y esto voy a hablar un poquito, que esto es importante, apoyarnos de imágenes que son bien importantes, y luego integrar todo para evaluar el riesgo y la prescripción adecuada del ejercicio, que no todos los médicos lo saben hacer. Nos han cogido ventaja los influencers que no son médicos y que dan muchos consejos muchas veces equivocados y nosotros que tenemos la información tal vez no sabemos transmitirla. Más importante que la primera valoración, el seguimiento, porque en la primera valoración se pueden escapar diagnósticos, se pueden escapar cosas, pero el seguimiento es lo que nos va a dar realmente el éxito en el tamizaje. Entonces, todo inicia con una historia clínica muy buena, evaluando síntomas en ejercicio, por ejemplo, síncope de causa inexplicada y la historia familiar de alteraciones genéticas o muerte súbita no explicada. Los hallazgos al examen físicos hay que ser muy rigurosos en el examen físico. La presencia de soplos, de hipertensión, asimetría en los pulsos o en la presión arterial, hallazgos sugestivos de síndrome de Marfan o otras colagenopatías, por ejemplo, úvula bífida en síndrome de Loeys-Dietz, y hallazgos electrocardiográficos anormales, de los cuales hablo un poquito más adelante, llevarán posiblemente a la toma de un ecocardiograma transtorácico, que es un examen para los cardiólogos básico. Realmente en la parte de arriba estoy un poquito en desacuerdo, donde dice que si se excluye una patología por ecocardiograma transtorácico no se va a hacer algo adicional. No, hay que evaluar nuevamente todo lo que hicimos anteriormente, el electrocardiograma, una buena anamnesis, mirar si nos escaparon cosas, por si acaso necesitamos complementar con otros estudios. Si hay hallazgos inconclusivos o alteraciones en el ecocardiograma, podemos pasar a otros métodos de estratificación como resonancia cardíaca, TAC coronario, imágenes en esfuerzos, incluso Holter, y tenemos, por ejemplo, en cardioinfantil, podemos hacer Holter prolongados muy cómodos hasta 4 semanas. Entonces, es tecnología que va viniendo y va desplazando pues estas recomendaciones. Entonces, en la valoración médica, como les decía, debe ser completa, enfocada y se debe tener en cuenta la actividad deportiva de las personas. La evaluación de los antecedentes médicos es importantísimo y el antecedente de muerte súbita no debe faltar. El examen físico, como les dije, pulsos, 4 extremidades, presión arterial, 4 extremidades, los soplos, arritmias y signos de cardiopatías heredables y un buen electrocardiograma y una buena interpretación de un electrocardiograma en el deportista. Importante ver las características del ejercicio, la frecuencia, la intensidad. Muchos pacientes ya tienen consumo de oxígeno y otras cosas. Hay relojes que lo pueden medir de una forma indirecta, de forma muy buena. Pero todo esto se debe tener en cuenta en la valoración, en la consulta inicial de la persona que quiere hacer ejercicio, o en el tamizaje, el tiempo, el tipo y el modo de ejercicio. Y nosotros tenemos que familiarizarnos también en el tipo de ejercicio y cuáles son de baja intensidad, mediana intensidad y alta intensidad, y es algo que se nos olvida con alguna frecuencia en la práctica diaria. El electrocardiograma es muy importante. A pesar de que no es el examen, mejor dicho, el que nos va a dar el diagnóstico, sí podemos identificar algunas patologías en el deportista que pueden llevar a muerte súbita. Alrededor entre el 62 y el 78% varía es el porcentaje de casos en los cuales se puede identificar algo en el electrocardiograma. Sin embargo, esa variación también depende de la experiencia y de quién haga esta evaluación. Y aunque es bajito, por millón de personas se pueden detectar entre 2.5 y 7.2, o se pueden prevenir o potencialmente identificar alteraciones, 2.5 a 7.2 por millón. Sin embargo, es importante porque, por ejemplo, nos puede dar luces hacia diagnósticos como miocardiopatía hipertrófica, cardiomiopatía ritmogénica, bueno, y otras alteraciones que son importantes. Entonces, nos podemos encontrar con cosas como estas en el electrocardiograma. Un hombre de 29 años, futbolista que no tiene síntomas, donde vemos unas ondas, una elevación del segmento ST, unas ondas T muy altas y criterios de hipertrofia ventricular izquierda. En bradicardia sinusal, este hombre tiene alrededor de 40 latidos por minuto, con repolarización precoz y signos de que tiene el ventrículo grande. Esto puede asustar al clínico. Sin embargo, estos hallazgos son comunes en atletas y eventualmente no requieren una evaluación adicional si no hay síntomas, repito.
Entonces, el electrocardiograma es económico, disponible, es práctico, aumenta la sensibilidad si se hace un protocolo basado en historia clínica y examen físico, y es patológico en más del 80% de los individuos con cardiopatías que causan muerte súbita en atletas jóvenes. Sin embargo, la buena interpretación es esencial, y sobre todo en deportistas. De hecho, hay cursos, para los que son médicos y me están escuchando, hay algunos cursos de lectura de electrocardiograma en deportistas. Y podemos encontrarnos cosas como esta, por ejemplo, alteraciones en la onda T. Este no está tan alterado como el anterior, tiene una inversión de la onda T, 22 años, jugador de baloncesto con un síncope. Este paciente tuvo una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica y es una patología que potencialmente puede llevar a muerte súbita de causa arrítmica. Entonces es importante. Son criterios, ya están descritos desde el 2017 de electrocardiografía. Aquí, no es la charla para detenerme en esto, sin embargo, hay algunos hallazgos que ya se conocen como normales, otros que son anormales y otros borderline, y que nos deben hacer evaluaciones complementarias o podemos dejar al paciente en seguimiento. No darle de alta, sino seguimiento, siempre es importante. Laboratorios, ¿qué debemos pedirle a los atletas? La AJA nos habla de los 8 esenciales y es importante, se los voy a decir todos: buena alimentación, ejercicio, que lo tienen los atletas, niveles de glicemia, peso, lípidos, presión arterial, no fumar y dormir bien. De esto, ¿qué nos falta en los atletas? Conocer su glicemia, conocer su peso, sus lípidos, su presión arterial. Y esto es importante porque en la enfermedad coronaria, en los atletas, las personas que van a los gimnasios, tienen un rango de edad muy amplio. Desde los 14 años puede ingresar uno al gimnasio y hasta una edad avanzada puede ir al gimnasio. Y es diferente el riesgo cardiovascular de acuerdo a los niveles de glicemia, el peso, los lípidos y la presión arterial en cada una de las personas. Y hay que hacer evaluación de riesgo cardiovascular y riesgo de enfermedad coronaria, incluso en edades tempranas, porque la enfermedad coronaria se puede manifestar tempranamente en individuos que tienen, por ejemplo, enfermedades como dislipidemia familiar. ¿Qué otros recursos e imágenes tenemos en deporte? La ergoespirometría. Esto es importante porque en pacientes convencionales se diferencia porque claramente los deportistas tienen una mejor clase funcional. ¿Y qué esperan de la ergoespirometría? Varias cosas diferentes a lo que uno espera en un paciente. En salud, prevención y diagnóstico, hacer una valoración funcional que apoye científico, que dé un apoyo científico médico al proceso de entrenamiento. Entrenar y competir con mínimas garantías, mejorar el entrenamiento y optimizar el rendimiento. Es importante el diagnóstico que nos puede dar la ergoespirometría. La ergoespirometría se debe hacer en un sitio confiable, por ejemplo, de calidad, donde se hagan las cosas bien y se mantengan las medidas de bioseguridad en esto. No es solamente para mirar el consumo de oxígeno y ya. Nos da una información muy valiosa sobre el sistema cardiopulmonar integrado, si hay patologías pulmonares o cardíacas que puedan tener alguna limitación para el ejercicio. Es una ergoespirometría, por ejemplo, realizada en nuestra sede de la Cardio 102 en Fundación Cardio Infantil, donde tomamos todas las medidas y tenemos personal idóneo para realizarla. ¿Qué otras imágenes y recursos en deporte? El ecocardiograma es una herramienta fundamental para todos los cardiólogos. Nos permite una evaluación funcional y anatómica, screen de patologías cardiovasculares de riesgo, diferenciar corazón de atleta versus otras patologías y evaluar estructuras asociadas como la aorta, cuando se puede. Y hay técnicas especiales de utilidad que no se tienen en todos lados. Nosotros en la cardio las tenemos. Es una foto mía, ese es cuando estamos haciendo el ecocardiograma Santiago Buitrago, que es un ciclista que todos conocen. Y lo de abajo es, por ejemplo, el análisis de strain longitudinal global. Esto también es en otro deportista. La frecuencia cardíaca está alrededor de 36 latidos por minuto, con un strain longitudinal global normal, pero las cavidades cardíacas estaban dilatadas. Esta es una conexión de atleta y un ultramaratonista, por ejemplo, el que vemos ahí en la parte izquierda inferior. ¿Qué otros recursos? Resonancia magnética y TAC, pero allá vamos a llegar cuando tengamos una sospecha diagnóstica normalmente. Entonces, ¿para qué nos sirve la resonancia? Diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, ventrículo izquierdo no compacto, cardiopatía ritmogénica, atleta veterano, miocarditis, orígenes de las arterias coronarias y miocardiopatía dilatada, entre otros. Hay otras patologías, pero esto es como lo más grande y lo más importante en resonancia. Y el TAC coronario, es muy importante esto porque nos permite evaluar anatomía coronaria, hacer diagnóstico de enfermedad coronaria y origen anómalo.
Lo hago es una reconstrucción tridimensional que hicimos en la cardio de un atleta que también tenía ultramaratonista con un síncope durante el entrenamiento. El angiotal coronario reveló un origen anómalo de la coronaria derecha. Este paciente fue llevado a cirugía de forma exitosa. Son pocos los casos y pocos los lugares donde se puede operar este tipo de patologías. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y ya para finalizar, ¿qué hacer en caso de que ocurra? ¿Cómo estar preparados? Y aquí es la importancia del desfibrilador, la desfibrilación y los protocolos de reanimación. En los gimnasios esto debe estar establecido, eso ya está formalizado y legalizado en Colombia, en las zonas cardioprotegidas, y de eso debemos estar muy al tanto. Y la cadena de supervivencia es supremamente importante. La activación, en caso de que ocurra un paro cardíaco, estar preparados para activar el sistema de emergencias, tener una reanimación cardiopulmonar de calidad y personal que sepa hacerlo cuando ocurre en un gimnasio, la desfibrilación temprana, la resucitación o la reanimación avanzada, los cuidados post-paro y la recuperación. Todo esto es importantísimo tenerlo. Y a largo plazo todo debe estar integrado para que al final el paciente y la familia puedan estar tranquilos en caso de que sobreviva. Y desde el hospital, desde el momento del paro, debemos estar preparados incluso para un largo plazo y las expectativas a largo plazo del deportista que tiene un evento de muerte súbita. Voy a dejar este video de por qué es tan importante estar preparados y la desfibrilación temprana. Hay que saber usar los desfibriladores, estar entrenados para el uso y para reanimación cardiopulmonar en los gimnasios. Miremos el video, que es la importancia de la desfibrilación. Por cada minuto que pasa, el 10% de una persona que hace parada cardíaca pierde un 10% de posibilidad de sobrevivir. Minuto 0, minuto 2, vamos al minuto 4, y estamos esperando que llegue el sistema de emergencias, que seguramente en Colombia no va a llegar en 8 ni en 10 minutos. A los 10 minutos tienen una posibilidad de sobrevivir del 10%. Pero si actuamos rápidamente, con una desfibrilación rápida, con un buen protocolo de reanimación, con personas que estén entrenadas en los gimnasios, ese 100%, comenzando una reanimación alrededor de los 3 minutos y aplicando una desfibrilación temprana, puede aumentar esa tasa de sobrevivencia desde el 10% a un 60%. Miremos cómo se separan las curvas. Sin intervención, alrededor del 10%, pero con intervención y entre más temprano, mayor la posibilidad de sobrevida. Esto es importantísimo, estar listos y tener el personal entrenado, porque la desfibrilación rápida realmente salva vidas. Y esta es la conclusión del video. Que terminé de correr o de trotar, me puse a elongar, y cuando fui a elongar ahí, que ahora lo veo en la cama, yo lo veía en mi cámara del teléfono, que no era muy bien, vi una luz amarilla y se ¿Sentiste mareado? pero muy, muy levemente, fue un segundo y terminó la vida, terminó totalmente la vida. Y ese es hacer una lectura sobre toda la La situación. persona que lo reanimó. Fíjense en las con palabras. Reanimación cardiopulmonar, con RCP, al momento, a los pocos segundos, ya anunció descarga y bueno, y se apretó el botón donde después a los pocos segundos vuelve Eduardo le vuelve a latir el corazón, la respiración. Increíble. Para que se den una idea, solamente de esa cadena de gimnasios, tiene 150.000 socios, 55.000 personas entrenando todos los días en promedio. Entonces, fíjense cómo una desfibrilación rápida aumenta la tasa de sobrevivir. Si esta persona, si Eduardo no hubiese recibido una desfibrilación temprana, tal vez no estaría contando el cuento en una entrevista en un noticiero. Entonces, muchas brechas del conocimiento, direcciones futuras hacia dónde ir, ya están publicadas en la literatura. Me encanta esta imagen donde vemos que el atleta, el cardiólogo deportivo y el médico del deporte deben integrar una atención en beneficio del atleta. ¿Y eso para qué? Para que en caso de que hagamos un diagnóstico de riesgo de muerte súbita en un atleta, podamos tomar una decisión informada de volver al ejercicio o restringir el ejercicio por un alto riesgo de muerte súbita. Y esa es la presentación para hoy. Los invito a hacer deporte, pero de forma responsable. Muchas gracias.
Doctor Oscar, muchas gracias. Creo que nos lleva desde la estadística. Me pareció súper interesante el tema del estudio del doctor Brugada y la parte ya de patología y pues todos los factores de riesgo, ¿no? De toda la población, de la población joven y de la población adulta. Entonces, primero, pues muchas gracias. Vamos a pasar a unas preguntas que tenemos acá. El doctor Jaime Roa, que es colega médico del deporte, pregunta: ¿qué opina del rol de la prueba de esfuerzo con monitoreo electrocardiográfico como tamizaje cardiovascular? Bueno, la prueba de esfuerzo tiene muchos falsos positivos, pero asimismo tiene falsos negativos. Y los que más me preocupan son los falsos negativos. No solo la prueba, digamos que la prueba de esfuerzo no es el estudio cuando uno tiene una alta sospecha de enfermedad coronaria en un paciente sintomático. Hay que integrar una historia clínica, los antecedentes del paciente, el perfil de riesgo del paciente para saber cuál es la mejor prueba para detectar enfermedad coronaria. Una prueba de esfuerzo se puede hacer para detectar enfermedad coronaria, pero da otra información importante. La prueba de esfuerzo puede que se nos escape, yo no la usaría tanto en personas mayores, 35, 50, 60 años, tal vez se nos vayan a escapar personas. Muchas veces en el gimnasio se hace ejercicio máximo y muchas veces tenemos pruebas submáximas que las paran al 85, al 90%, y las personas, digamos que no están haciendo en la prueba de esfuerzo el gesto deportivo que se hace en los gimnasios, por ejemplo. Entonces, es importante ver todas estas cosas, ver los antecedentes, ver el perfil de riesgo del paciente para definir cuál es la mejor prueba e indicar la mejor prueba en las personas como tamizaje. Bueno, no es lo mejor, pero es de mucha utilidad para varias cosas, ¿no? Arritmias, síncope rítmico en el deporte, bueno, hay otras cosas que pueden ser de mucha utilidad. Gracias. Porque yo sí pienso que muchas veces la prueba de esfuerzo tiene que ir más allá de lo que muchas veces es si es positiva o negativa y si es el ST. Entonces creo que el ST es una variable que nos da la prueba de esfuerzo, pero hay muchísimas más variables, la respuesta cronotrópica, presora, toda esa información que nos da. Entonces, en esa interpretación de la prueba de esfuerzo, creo que es muy valiosa para la fisiología del ejercicio. Creo que en aras del tiempo, doctor Oscar, vamos a dejar las demás preguntas al final de la intervención del doctor Ríos, porque es muy seguramente varias de las que están aquí van a ser contestadas en la charla del doctor Ríos. Entonces, dejamos las demás al final, ya como con la mesa de preguntas de todos, por favor. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vale. Entonces, voy a presentar al doctor Juan Ríos, es médico del deporte de la Universidad de Antioquia, es experto en ecografía musculoesquelética, tiene una amplia experiencia en el campo de los gimnasios. Por eso, y tengo que también reconocer que la motivación de este webinar nació de una preocupación que tenemos de cuál es el screening que se debe hacer en los gimnasios y pues que construyamos entre las especialidades cuál es ese paso que debe ser, cuál es el paso de la ciencia para este screening cardiovascular. Entonces, con esa experiencia, él nos quiere ilustrar de pues, cuál es la realidad que se tiene en esta valoración médica preparticipativa, no del deportista, sino del usuario del gimnasio, que no necesariamente es deportista. Entonces, doctor Juan, bienvenido y pues nada, todo suyo el auditorio. Bueno, muchas gracias al doctor Oscar por esa excelente presentación que me facilita la misma presentación mía, y teniendo en cuenta que yo sé que todos los que estamos acá, pues personas invitadas, que todos no son médicos, porque también tengo pacientes que a través de mis redes sociales quisieron participar, estar acá presentes. Entonces voy a utilizar pues un lenguaje que va a ser muy fácil para ellos. Entonces no sé, bueno, yo creo que ya todos están viendo la primera diapositiva, ¿correcto? Y
Bueno, entonces, el tema es lo mismo, la reducción del riesgo en, en las personas que asisten al gimnasio. ¿Riesgo de qué? Ya el doctor Oscar lo comentaba, riesgo de muerte súbita, que es aquella asociada a factores cardiovasculares, donde no tenemos en cuenta otro tema que es muy diferente a este, que son las muertes que también se presentan asociadas a sobrecargas, pero que de sobrecargas principalmente con el trabajo de pesas, como lo han podido ver probablemente en las redes sociales, pero ese no es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, ¿qué pretendí o cuál era mi interés con esta conferencia? Pues presentarles buenas prácticas, como lo ha hecho ya el doctor Oscar. ¿Para qué? Para reducir ese riesgo de muerte durante el ejercicio en el gimnasio. ¿Por qué? Porque pues, cuando vemos las redes sociales en todas partes del mundo, no estamos hablando de Colombia, sino en todos los continentes, realmente se están presentando muertes que muchas de ellas se podían haber de pronto evitado y esto es importante pues intervenirlo. A la siguiente, por favor. Entonces, la definición de muerte súbita ya les quedó muy clara pues con él y que de acuerdo a la literatura también y la escuela de cardiología, pues vamos a encontrar algunas pequeñas variaciones. Las estadísticas también son muy amplias, ya el doctor Oscar nos mostró algunas, pero dentro de esas que yo les quería presentar también que se habla de que una de cada 50.000 a 80.000 personas va a fallecer durante el ejercicio físico, no en un gimnasio, sino hablando en general. Esto es lo que se ha podido establecer a través de las diferentes estadísticas. Entonces, es un dato que debemos tener en cuenta, que si de pronto estamos en una institución que tiene una cantidad grande de usuarios, de pronto 50.000, pues ahí ya estamos en esa posibilidad de que se llegue a presentar un evento de este tipo. Siguiente, por favor. Y veamos el video. Van a ver una flecha rojita donde la persona cae, ya el doctor Oscar lo había mencionado, y miremos la respuesta inmediata que se da. Entonces vean que fue escasos segundos, no lograron pasar 10 segundos para que reaccionaran, como el doctor Oscar les mostró ya la persona hablando, recuperada de este evento, y que realmente, qué herramienta tenían ellos que les ayudó. Estaban, por un lado, entrenados para la reanimación cardiopulmonar y además contaban con un desfibrilador externo automatizado, o sea, conocido como DEA. Entonces, es importante cuando hablamos de la siguiente, por favor. Yo les quiero acá pues presentar en este caso, bueno, devolvámonos, perdón, que acá quiero hacer algunas anotaciones frente a cosas en ese sistema de tamizaje que ya el doctor Oscar habló y cosas que se identifican frente a un sistema que existe, conocido ampliamente y que hace algunas preguntas, pero preguntas que ya no corresponden a la realidad del contexto de lo que estamos viendo en la consulta de medicina deportiva, que inclusive le llega a los mismos cardiólogos, a los internistas, y es, por ejemplo, sobre sustancias prohibidas que se están consumiendo. Entonces, este cuestionario y otros no hacen referencia a este tipo de sustancias, al mismo uso de sustancias anabólicas que realmente no están reguladas, que en nuestro país no cuentan con un registro y en muchos países no están establecidas para uso médico ni siquiera, y que son utilizadas de manera indiscriminada y en ocasiones inclusive donde se cuestiona realmente la originalidad del producto. ¿Por qué? Porque sabemos que existen productos que no contienen los componentes o componentes alterados y que pueden inclusive llegar a hacer más daño en las personas. Entonces, esto lo debemos siempre pues implementar y tener en cuenta estar en búsqueda de este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque es que es un hecho real.
muchas sustancias prohibidas, inclusive sustancias que en el medio se conocen como es el 2CB, el popper, etcétera, pues uno como médico las vino a conocer fue a través de la consulta de pacientes que le decían que antes de ir al gimnasio consumían este tipo de sustancias y que constituyen un riesgo realmente alto para las personas. Lo mismo, el mismo hecho de fumar, que cuestionarios como es el PARQ, pues no hacen referencia a si la persona es un fumador o no. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. En el caso del cannabis, que puede dar taquicardia, puede dar bradicardia, puede generar episodios de hipotensión y también se han asociado efectos de coronarios agudos. Entonces, las personas dicen es que consumo cannabis para sentirme mejor con el ejercicio, pero desconocen lo que les puede llegar realmente a suceder. Y que existe también algunas personas que combinan, además del cannabis, el cigarrillo, donde esto puede incrementar los riesgos de un evento coronario. Sobre el uso de la cocaína, pues las personas y jóvenes tienen un riesgo muy alto y la característica es que genera un espasmo coronario en personas con coronarias sanas y entonces les comporta como si estuvieran haciendo su evento de un infarto y hay que tenerlo presente y es importante que lo conozcan y que hay que buscar todo esto, hay que preguntarlo. Y de este modo, pues yo lo he implementado y cada vez va aumentando la lista de sustancias que se mencionan en la consulta y realmente salen personas y se les da la asesoría de que no es lo adecuado consumir esto para hacer ejercicio. Lo otro importante es que este cuestionario pues no logra identificar ciertos factores de riesgo cardiovascular y antecedentes familiares de aneurismas cerebrales, como vamos a ver en unos casos prácticos que les voy a estar presentando. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos este caso clínico que es esto ocurrió en el año 98, pues yo llevo ya 25 años ejerciendo la medicina deportiva en los gimnasios y se trata de un hombre de 17 años, asistía al gimnasio desde una edad muy temprana, desde los 14, que era la edad en que se le permitía ingresar, y estaba haciendo ejercicio en un equipo que es en posición boca abajo, en decúbito prono, conocida como la máquina para fortalecer isquiotibiales o para fortalecer los femorales también. ¿Qué sucede con esta máquina? Tiene una característica y es que en esa posición se incrementa demasiado la presión arterial. Estando en ella, la persona presentó un episodio de vómito y un dolor intenso. ¿Qué pasó con él? Bueno, sucede que el gimnasio estaba al lado de un centro de salud, inmediatamente fue llevado a un hospital de tercer nivel, se le diagnosticó una ruptura de un aneurisma cerebral y la persona, pues se le habían hecho los tamizajes, no había pasado por consulta de medicina deportiva, pero se le había hecho el screening, el tamizaje que había en ese momento, que era el Physical Activity Readiness Questionnaire, conocido como el PARQ. ¿Y en qué se quedó entonces insuficiente, corto el PARQ para detectar? Pues no nos había permitido establecer que dos familiares de él, dos tíos, en la década entre los 30 y 40 años habían tenido el antecedente de un aneurisma cerebral. Entonces, esto hay que empezar a tenerlo presente y que casos como este, pues no son suficientes con un cuestionario de 7 preguntas. Pasamos ahora al caso clínico número 2, donde tenemos que en el año 2003, un hombre de 47 años, vendedor de seguros, tenía el antecedente de haber sido deportista de alto rendimiento, fue selección Antioquia de voleibol y me llega a la consulta porque el primer día de ejercicio en el gimnasio el paciente estaba en la banda caminadora y presentó un episodio en el cual se desvaneció, se desmayó. Entonces,
El paciente insistía en seguir haciendo ejercicio, todo esto, sin embargo, fueron estrictos con él y lo remitieron a la consulta. El paciente, lo mismo, se le había hecho la encuesta de PARQ al ingreso, que pues, la contestó al momento de inscribirse al gimnasio, pero o sea, fue insuficiente para establecer que el paciente era un paciente alcohólico, era un paciente con diabético insulinodependiente, pero que después a través de los exámenes de laboratorio nos dimos cuenta que no estaba controlado, era un paciente con alteración en los niveles de lípidos, el cual tampoco tomaba la medicación, era muy regular en la medicación, y lo otro era que el paciente había abandonado el deporte 23 años antes, cuando estaba en su época de universidad. Y nada de esto nos lo detectó un sistema de tamizaje como el que utilizábamos en ese momento. Otro dato importante es que el padre de él había fallecido a los 43 años, como lo mencionaba el paciente, por un infarto de miocardio. Al examen físico que se le encontró a este paciente, una presión que no estaba controlada, tenía una presión arterial de 180, 110, como lo pueden evidenciar ustedes en la diapositiva, un pulso en reposo que estaba aumentado para lo que esperamos en el pulso en reposo, y un peso corporal de 112 kilogramos, que pues realmente es un peso alto para él. Y cuando ausculté al paciente, entonces una auscultación cardíaca y un pulso que no eran arrítmicos, eran totalmente arrítmicos, pues este paciente entonces era un paciente que no podía realmente estar en ese momento en el gimnasio, no habían unas condiciones aseguradas para él, había que hacerle todos los exámenes. De hecho, este paciente se remitió también a cardiología y pues se le hicieron todos sus exámenes. El paciente definitivamente pues no estaba de acuerdo con el tratamiento, los tratamientos que le había implementado el cardiólogo, y el gimnasio en ese momento le puso restricción para ingresar al gimnasio, porque no se trataba de tener una persona con un riesgo tan alto que no estaba tomando su medicación, con una presión arterial que inclusive muy alta y que durante el ejercicio físico pues iba a subir más. Entonces, este caso pues una vez más un PARQ que fue insuficiente para detectar estas características en él, todos estos factores de riesgo que encontrábamos. Tenemos un tercer caso clínico. Entonces, este se presentó en el año 2010, un hombre de 54 años, chef, hacía ejercicio físico en el gimnasio 10 horas a la semana, y fuera de eso caminaba 5 horas, en la calle. En el gimnasio se programaban actividades extramurales, entonces hacíamos actividades de senderismo, y en una de estas actividades llevábamos 26 minutos caminando, aún no habíamos empezado la montaña a ascender, estábamos aún en terreno plano, y el paciente perdió su estado de conciencia, se desmayó. Afortunadamente, pues teníamos desfibrilador, un DEA, con el ahí cerca al paciente, se realizaron maniobras de reanimación y el paciente pues reinició su actividad eléctrica del corazón, fue llevado a una clínica de tercer nivel donde le hicieron todo el manejo. El paciente estuvo hospitalizado unos 15 días aproximadamente por otras complicaciones adicionales que tuvo, pero el paciente se salvó. Entonces, miren que es un paciente que dice: yo camino mucho, yo hago mucho ejercicio, y el PARQ pues hace referencia a que si usted es un paciente por encima de los 60, 69 años que no hace ejercicio, entonces que sí vaya a la cita médica. Este paciente estaba por debajo de esa edad y el PARQ pues fue insuficiente para establecer que el paciente estaba con obesidad, unos lípidos que no estaban controlados y tenía un peso corporal de 104 kilogramos. Entonces, todo esto para generar conciencia de que nosotros debemos generar herramientas, que las herramientas
que hay actualmente no son suficientes para, ni lo eran en ese momento, para detectar este tipo de pacientes. Tenemos un caso, un cuarto caso clínico. Este se presentó en el año 2017. Este caso es, me gusta mucho, un hombre de 37 años de profesión piloto comercial, y varios meses antes le habían realizado todos los exámenes que le exigen para poder ser aviador. Durante el examen físico, pues me llamó mucho la atención que el paciente, su pulso pasaba de estar por debajo de 90 y de pronto presentaba unos incrementos en el nivel de estar taquicárdico, y que en ocasiones yo veía alcanzaba a percibir cierta variabilidad en la auscultación y en el pulso del paciente. Entonces, no teníamos exámenes, no había un electrocardiograma, excepto el reporte del paciente de que todo le había salido totalmente normal. La conducta mía fue, pues, decirle que debíamos empezar de nuevo con chequeos, que lo básico era para mirar esa variación y hacer al menos mínimo un electrocardiograma. El paciente, pues, no estaba de acuerdo porque los exámenes para aviación son muy exhaustivos, pero sucede que efectivamente el paciente sí tenía una alteración que, a pesar de unos exámenes que antes marcaban como si todo estuviera normal, pues el paciente se le encontró una alteración eléctrica consistente en un Wolff-Parkinson-White. Ya después pues fue intervenido, le hicieron toda la terapia correspondiente, y el paciente pudo volver al gimnasio muchos meses después de que hubiera pasado por cirugía y por electrofisiólogo, perdón. Entonces, miren la importancia de estos datos. Un paciente nos puede llegar, decirnos, insistirnos, es que mi médico me ve regularmente, es que yo tengo todo normal, pero nosotros tenemos una responsabilidad, y como instituciones, lógico que queremos que no pasen este tipo de eventos de una muerte súbita en nuestra institución, y no podemos estar tranquilos frente al hecho de decir es que le habían realizado todos los exámenes. Pueden llegarse a presentar casos que sí los podemos detectar de manera oportuna e influir en ellos, así lo haya visto inclusive, o sea, una gran cantidad de especialistas, como nos toca a veces. ¿Por qué? Porque es que la actividad eléctrica del corazón puede llegar a modificarse en ese periodo desde que le hicieron los exámenes, modificarse hacia el momento que va a ingresar la persona al gimnasio. Entonces, una vez más, un PAR-Q que fue totalmente insuficiente, y que cuando a un piloto le dices que hace 3 meses me hicieron los exámenes, pues uno queda relativamente tranquilo frente a ese hecho, pero no fue así en este caso, y gracias al examen físico que se le hizo, pues pudimos detectar su alteración eléctrica. Entonces, miremos el PAR-Q, lo que nos está aportando, y los casos que les presenté a ustedes acá en este momento. Entonces, tenemos una primera pregunta que dice: ¿alguna vez un médico le ha dicho que tiene un problema del corazón? Pues el médico, si el paciente va al médico, es posible que le hayan dicho que sí, pero muchas personas que nos llegan realmente no van al médico. Hay personas de edad avanzada que dicen: yo no soy amigo de las citas médicas, y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes de estos pacientes que dicen es que yo he sido muy sano, y realmente si hacemos un screening adecuado, una historia clínica adecuada, un examen físico adecuado, les vamos a encontrar algún tipo de alteración en gran parte de estos pacientes ya de edad avanzada. Importante, usted siente dolor en el pecho cuando hace actividad física. Perfecto. Pero miren lo que pasa en la tercera pregunta. ¿Le ha dolido el pecho en el último mes cuando no estaba haciendo ejercicio? Entonces, mire que limita demasiado esta pregunta, cuando no estaba haciendo ejercicio. Y si el paciente ese dolor lo presenta en el ejercicio, entonces no está preguntando por la opción, esa posibilidad de que sea durante el ejercicio. Ahí solo estamos detectando parte de
el problema? Usted pierde el equilibrio a causa, en la cuarta pregunta, pues esa la voy a saltar. Se puede analizar de muchas formas, pero prefiero tener en cuenta la quinta, que dice, ¿tiene algún problema en los huesos o articulaciones, por ejemplo, espalda, rodillas, cadera, etcétera, que puede empeorar para las actividades físicas propuestas? Entonces, pues desde el punto de vista musculoesquelético, claro que nos interesa en los gimnasios detectar los problemas musculoesqueléticos, pero miren que es una pregunta que no nos ayuda a eso tan importante que es que detectar a aquellas personas con riesgo del sistema cardiovascular y que pueden de pronto tener un evento de muerte súbita en el gimnasio. Pasamos a la pregunta, bueno, lo de que si el paciente le han prescrito medicamentos, pues habitualmente ellos lo saben, pero ahí hay un punto importante. Una cosa es que el médico le prescriba los medicamentos y como nos llegan en la consulta a todos, nos encontramos con el paciente que dice, sí, a mí me mandan medicación me formulan medicación para la presión arterial, pero yo no me la tomo. Llevo tantos meses sin tomármela. O un paciente que le formularon un antiarrítmico y lo mismo, dice que él no le ve la importancia de tomársela. Entonces, esto no lo detecta el PAR-Q, hace referencia, le han formulado. Y lo otro, muchos de estos pacientes en las encuestas he podido detectar que dicen que no les han formulado medicamentos, pero porque no se los estaban tomando precisamente. Entonces, mire que ese paciente va a pasar por alto, no va a ser filtrado a través de este sistema. Cuando vamos a la pregunta 7, ¿sabe usted de cualquier otra razón por la cual no debería hacer ejercicio físico, actividad física? Muchos pacientes omiten esto. ¿Por qué? Porque su deseo es ingresar y creen que el médico les va a decir usted no es apto para ingresar al gimnasio. Y de eso no se trata de hacer una prescripción adecuada de acuerdo a esos hallazgos en el interrogatorio, examen físico. Entonces no se trata de parar a una persona. Habrá casos en que sí es necesario, como el del mismo piloto que les había comentado, que detecté esas alteraciones en su pulso y a la auscultación cardíaca. Entonces, este sistema, que es el más utilizado y que uno de los motivos por los cuales lo utilizan es porque precisamente no, es que es muy fácil, es muy sencillo, son unas preguntitas iniciales, pero no nos podemos quedar ahí porque miren los casos clínicos que les he presentado donde no lograron detectar estas alteraciones en los pacientes. Entonces, es un sistema de tamizaje que su última evaluación fue realizada en el año 2002. Y como les decía, les presentaba en la tercera diapositiva, pues el PAR-Q no detecta aquellas sustancias ilícitas que se están consumiendo, no detecta aquellas personas que están consumiendo ayudas ergogénicas que pueden tener influencia en el sistema cardiovascular, no está detectando aquellas personas que son consumidores de sustancias anabólicas a unas dosis superiores inclusive a las recomendadas. Entonces, esto es importante que cada institución pues mire, le dé la importancia de evitar una muerte en sus instituciones, mirar cuál es el mejor sistema. El mejor sistema no es el más cortico, sino el que realmente puede detectar personas que están pasando a hacer ejercicio físico de una manera que no es la apropiada para esas condiciones que tenían, que puede que la persona supiera de ellas como puede que las desconociera. Entonces, vamos a hablar de algunas recomendaciones. El doctor Oscar ya les hizo énfasis en ellas. Y lo primero, pues, es la detección de los factores de riesgo para muerte súbita en el gimnasio. Realmente, cada institución, todos los gimnasios, esto es importante, no solo esta conferencia, pues yo sé que acá hay personas invitadas que les mandé de México y de otros países, y que ellos también tienen esta misma situación, se les presenta a ellos, por lo que uno ve a través de las redes sociales, muertes en los gimnasios, en Chile, en Argentina, uno lo ve en las redes sociales, en las noticias que salen,
Y entonces tenemos que generar un mecanismo donde realmente la persona no señale, porque esto puede darse y puede que a nivel administrativo, pues de pronto el dueño del gimnasio o la persona encargada diga, pues es que ya es problema de él si a todo le dijo que no, que era normal. Pero he tenido casos como, por ejemplo, persona que tuvo un evento coronario, le, le, le implantaron unos stents y a los 15 días la persona estaba en el gimnasio, no había realizado rehabilitación cardíaca y pues afortunadamente pasó por la cita de la persona que hace el tamizaje general, que en la institución en que laboro, pues hay también un fisioterapeuta que participa de este tamizaje, lo detectó este evento y me lo remitió. La persona se encontraba participando de clases de cycling o spinning, que es la marca registrada. Entonces, pues miren que lo apropiado en este caso era haber participado de una rehabilitación cardíaca antes de llegar a este nivel de intensidad en el ejercicio, porque sabemos que no es una clase de baja intensidad. Ampliar la anamnesis. Esto es posible, pues en mi experiencia de 25 años lo llegué a hacer, se amplió la anamnesis y llegamos a detectar realmente factores de riesgo que los pacientes mismos inclusive no le habían dado importancia y que a pesar de que van a sus citas regulares, pues tampoco se les había detectado porque iban por otros motivos diferentes. Y en este caso, pues se trata de una evaluación de medicina deportiva orientada a detectar precisamente este tipo de eventos como es la muerte súbita. Entonces, importante no pensar que una anamnesis más amplia pues va a generar una incomodidad en el paciente. Y las anamnesis, pues sí, hay una anamnesis básica que se genera, pero miren que ahí están los otros filtros también, donde esa anamnesis debe igualmente ampliarse, donde está la evaluación de las otras personas, el mismo educador físico, los tamizajes, los filtros que él realiza, si la institución cuenta con nutricionistas, con fisioterapeutas, pues también sus sistemas de filtro, y en la parte de medicina deportiva, que debe ser aún más amplia y completa la evaluación, la anamnesis que se realiza de la persona. El examen físico, entonces mire que es muy importante el tiempo que se dedica a la consulta. Ya el doctor Oscar pues les mostró todo lo que implicaba una evaluación para detectar esto, cómo era de importante tomar los pulsos periféricos en las 4 extremidades, la presión arterial en un ambiente adecuado, la búsqueda de soplos, que no es buscar un soplo no es poner un fonendo y demorémonos 5 segundos, hay que dedicarle buen tiempo. Entonces, esto implica un tiempo importante y si tenemos en cuenta que esa persona viene con otros factores de riesgo a nivel musculoesquelético, pues realmente hay que adoptar medidas para este tipo de pacientes, entendiendo a lo que realmente hay que hacer y sea necesario para reducir el riesgo en las personas. El examen, bueno, el desfibrilador, el DEA. Entonces, esto sí que es importante. En Colombia está regulado, en otros países está regulado y es la recomendación ya de todas las sociedades de cardiología que en los escenarios donde se practique ejercicio físico, pues exista un DEA, un desfibrilador externo automatizado. Entonces, dentro de esta misma experiencia, pues todo el personal que labora en un gimnasio realmente debería estar en capacidad de atender una persona que presente un evento de estos. Me explico. Una persona tiene un evento en el baño, se desploma y la persona de aseo que normalmente está pasando por todos los lugares y constantemente entra a los baños, pues debe estar en capacidad de identificar que esa persona no responde, que esa persona no tiene pulso y activar el código azul o el sistema de
que tenga cada institución para estos casos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así que la persona de la CEO? Sí. Esto lo hice hace aproximadamente 20 años, capacitamos a todas las personas y el resultado era realmente sorprendente cómo aprendieron las personas de aseo, el personal de mantenimiento y lo hábiles que eran en activar el desfibrilador. Entonces, no podemos excluir en este proceso de capacitaciones, decir es que esto es solo para X personas, no, todo el personal administrativo, desde la persona de recepción, e inclusive involucrar en la medida que sea posible también asistentes al gimnasio. Es que cualquier persona que esté en un gimnasio, pues no sabe cuándo su acompañante, su persona que está cerca a él, va a tener el riesgo de un evento de paro cardíaco y tenga que iniciar maniobras o dar el aviso, identificar de manera oportuna para que esto se dé. Les hablo abajo, como pueden ver, está en amarillo, hablo de infraestructura. Cuando mirábamos todo lo que pasaba en nuestro continente, pues identificábamos lugares donde reportaban que eran lugares muy calurosos, donde no había una ventilación adecuada, y ya el doctor Oscar lo mencionaba, el factor de los cambios de la temperatura que estaban expuestas las personas, cómo influye en la deshidratación y cómo esto pues, puede llevar a un evento de paro cardíaco. Entonces, esto hay que mirarlo también para aquellas instituciones que de pronto no tienen la ventilación adecuada, instituciones que de pronto están empezando y dicen, bueno, vamos a empezar con un gimnasio pequeño, pero esto es demasiado importante, y asimismo garantizar un sistema de hidratación para las personas que puedan realmente tener una fuente de agua, ya sea que de dispensador que se compre o bueno, pero que exista la forma de hidratación. Y lo mismo, educar a la persona que asiste al gimnasio sobre la importancia de la hidratación. Y ya en la última, pues una vez más les presento el DEA, este que ven ahí, pues es de uso personal, es mío, lo cargo en mi consultorio privado, lo cargo cuando salgo de la ciudad, cuando voy a un evento familiar, siempre me acompaña. Cuando voy a un partido de fútbol de mi hijo, voy con el desfibrilador, lo meto en un maletín, realmente nadie sabe que lo tengo ahí, pero como médico del deporte sé lo que puede llegar a pasar y es estar preparado y que no se dé un evento de un paro cardíaco y uno diga, pude haber hecho algo, tenía las herramientas y no las apliqué. Entonces, realmente la motivación es esta, a querer prevenir un evento de paro cardíaco en nuestras instituciones. Todos los días podemos fortalecer estos sistemas de alerta y generar los mecanismos que realmente no estamos hablando de algo que implique un costo alto detectarlo. ¿Por qué? Porque en la mayoría o mejor dicho, en todas las instituciones ya existen las personas para detectarlo. Los mismos educadores son un filtro grande, los entrenadores son un filtro grande para detectar factores de riesgo en las personas que van al gimnasio. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por haber prestado esta atención y vamos con la parte de preguntas con el doctor Héctor. Listo. Doctor, muchas gracias. Creo que nos deja muy claro y nos evidencia con los casos clínicos lo que siempre hemos hablado, que el PAR-Q es una herramienta insuficiente, pero siempre nos la quieren vender como que con el PAR-Q, esa es una valoración preparticipativa y ya. Uno lo ve que es el torniquete cuando va a entrar al gimnasio, si no lo llena ahí en el torniquete no lo deja pasar. Entonces el paciente llena todo, no, y para adentro, simplemente por el requisito. Entonces, creo que tanto la charla del doctor Oscar, cual le pido prenda la cámara, como con la suya, nos ilustran de que debe haber algo y es lo que ponen ahí en alguna de las preguntas. Y yo invito a toda la sociedad científica y a los cardiólogos que hay aquí a que nos unamos como sociedades científicas
y que le planteemos al Estado, al gobierno, que haya algo de regulación. Hoy por hoy, ustedes me corrigen, pero no lo hay. O sea, no hay una obligatoriedad que haya una valoración preparticipativa. El que voluntariamente lo quiera hacer bien, el que no, no. Y creo que tenemos que llegar como país y como sociedades científicas a que eso pase, a que haya una cierta obligatoriedad, a que si no todos los pacientes, sí unos pacientes con factores de riesgo o causas detectables de posible muerte súbita tengan la obligatoriedad de pasar a una evaluación médica preparticipativa, tanto en gimnasios como en maratones, ultramaratones, media maratones, porque vemos que cada rato aparecen que muerte súbita en los eventos deportivos y no pasa nada. Entonces, pues nada, hay varias preguntas. Yo la hago y el que quiera de los dos contestarla, bienvenida. La variabilidad cardíaca como predictor de riesgo de muerte súbita, ¿es mejor la combinación dominio-tiempo o dominio-frecuencia? ¿Qué opina doctor Pérez y doctor? En variabilidad cardíaca, o ven que de pronto es algo muy como no tan aplicable como predictor de muerte súbita en gimnasios, que es el tema que hoy nos trae. Pues, mira, Héctor, en gimnasio no es tan aplicable. Básicamente hay muchas formas de medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pocos validados. Básicamente los cardiólogos usamos el Holter de 24 horas y no se pide como un examen de screening a las personas. Sí, sabemos que hay dominio tiempo, dominio de frecuencia. No es un examen de screening que se debe hacer a todas las personas para poder ingresar a un gimnasio y saber si hay un factor de riesgo ahí. Hay otras cosas importantes como el predominio simpático, parasimpático en el Holter, que tiene muchísimas variables. No es el punto para una predicción de muerte súbita en gimnasios realmente, porque no es el examen. Ambos tienen estudios. No es una recomendación que tampoco está en guías de prevención de muerte súbita. Luego, creo yo que estaría un poco desestimado, tal vez subutilizado, sí, pero no es para prevención de muerte súbita en gimnasios y valoración preparticipativa. Ok. Otra pregunta. Cuando no hay DEA en el gym, ¿cuál es la indicación? Debería haber, pero si no la hay... Maravillosa pregunta, me encanta. ¿Qué hay que hacer? Llamar al sistema de emergencias médicas inmediatamente. Tiene que llegar alguien con DEA lo más rápido posible, con DEA o con desfibrilador. Desafortunadamente no tenemos un sistema de emergencias muy bueno. Los trancones en muchas de las ciudades va a depender del momento del día en el cual esté haciendo ejercicio la persona o conseguir el DEA lo más rápido posible. El porcentaje de sobrevida en una parada cardíaca es bajo después de que ocurren más de 10, 12 minutos y posiblemente no vamos a tener un buen desenlace. Si está cerca el doctor Ríos, lo salva porque encarga su DEA. Entonces, maravilloso. Creo que nos dé el número del gimnasio. ¿Dónde está? No, véalo, es que acá, véalo, ahí está el DEA. Bueno, acá. Pero sobre eso, a ver, la pregunta de que si no cuentan con el DEA, realmente es una obligación que deberíamos tener, tan importante como cualquier equipo. Hoy un DEA no estamos hablando de un equipo de alto costo, es un equipo que su costo es muy inferior al de una banda trotadora, al de una elíptica de trabajo alto en un gimnasio. Entonces, estamos hablando de equipos que hoy se consiguen realmente a un costo bajo, pues tan es así que yo tengo el personal. Entonces no estamos hablando de un equipo que vale lo que vale un carro cualquiera. Y que salvar una vida, no podemos pensar en costos. ¿Por qué? Mírenlo de este modo. Todos tenemos familiares que van a los gimnasios con nosotros, los educadores físicos tienen, el personal administrativo tiene familiares y se imaginan que esa persona colapse, tenga un paro y que digamos no existía el DEA. Entonces no estamos hablando de algo que podemos omitir y ser flexibles frente a no tenerlo. Realmente un DEA si lo averiguan en el mercado, es de un costo mucho menor a lo que vale cualquiera de los equipos de la zona cardiovascular, inclusive una misma bicicleta de spinning de gama alta. Yo creo que también hay, digamos, parte, obviamente llamar al sistema, debe haberlo, pero si no, pues es que solo manos, empezar masaje cardíaco creo que es absolutamente fundamental.
masaje cardíaco, y para eso tenemos que, como decía el doctor Ríos, entrenar al personal. Con que solo empecemos a dar RCP básica, hoy por hoy, con solo masaje cardíaco, ya estamos disminuyendo la probabilidad que ese paciente vaya a fallecer. Entonces, no es lo ideal, pero si llegara a pasar, con que sepamos dar RCP bien dada, pues ya estamos salvando la vida del paciente. Una pregunta desde Costa Rica. ¿Existen estudios que relacionen alguna etapa del ciclo menstrual con muerte súbita? No sé el doctor Oscar, yo no los he encontrado. No conozco, he visto algunas recomendaciones sobre entrenamiento durante fases del ciclo menstrual, pero no muerte súbita. Desde el punto de vista epidemiológico, me parecería un poco complejo dar una recomendación de que todas las mujeres en edad fértil, decirles, miren, en su fase lútea o en su fase ovulatoria van a tener mayor riesgo de muerte súbita. Eso daría una alarma gigantesca y creo que no sería de mucha utilidad, la verdad. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, no sería útil. Puede que hayan estudios en los cuales se haya mirado retrospectivamente las personas que tuvieran muerte súbita, las mujeres, en qué fase del ciclo menstrual, pero no para crear alertas. Y estas alertas para una población general podrían no ser de utilidad y sí generar pánico. Okay. Hay un ¿Podría dato considerarse como hallazgo benigno el bigeminismo ventricular con morfología de taquicardia supraventricular en paciente deportista asintomático? Que encontremos ese hallazgo en el electrocardiográfico, un bigeminismo con morfología. ¿Bigeminismo ventricular o auricular? Bueno, Bigeminismo ventricular con morfología de tracto de salida del ventrículo derecho. Bueno, las guías de arritmias ventriculares y muerte súbita, las guías europeas, cuando uno tiene arritmias ventriculares, uno las debe estudiar bien y debe mirar si hay estructuralidad cardíaca. En nuestro medio nosotros adicionamos serología para Chagas. Hay que mirar la función ventricular izquierda, la presencia de síntomas del paciente y ver la carga rítmica también es importante y la disfunción ventricular y todo eso para ver si el paciente va a ablación o no va a ablación. Entonces no pueden considerarse benignos solamente en un electrocardiograma, hay que hacer un estudio a profundidad de la causa de la arritmia ventricular que tiene el paciente. Eso en términos generales, pero el caso es muy particular. Perfecto. Hay varias preguntas, digamos, en relación a eso, a la legislación. Yo les decía pues, que lo ideal es poder llevar y hacer una posición. Lo de variabilidad de la frecuencia cardíaca ya pues, nos lo dijo el doctor Oscar, no es pues como primera línea, no lo está en las guías. Sin embargo, pues en medicina del deporte, que estudiamos bastante variabilidad cardíaca, vemos que tiene algunas indicaciones y como predictores. De hecho, a veces uno lee los Holter y es algo que como que se subestima cuando uno ve el Holter y dice variabilidad cardíaca plana, y, bueno, pero no tiene arritmia, como que no pasó nada. Entonces, como que hay que ponerle mayor atención y sí es viable. Veo que hay varios colegas levantando la mano, entonces yo preferiría pues darle la palabra. Voy a buscar aquí creo que vi al doctor Carlos Ortiz en algún momento con la mano levantada. ¿Está por ahí el doctor Ortiz? ¿O ya la bajó o no? Sí, yo también lo vi. Sí. Pero ya la bajé, gracias. Muy bueno, gracias. Ok. Está el doctor Marco Andrés, el doctor Álvarez, médico del deporte. Hola, Marco. ¿Aló? Sí, Marco, te escuchamos. Sí, no, la verdad, muy buena charla. Pues para los que trabajamos en rehabilitación cardíaca, los dos aportes muy importantes de los dos doctores, y no, felicitaciones, básicamente eso, Héctor. Ok, vale, muchas gracias. Doctor Alexander Montoya, Alexander Montoya. Muy buenas noches, ¿cómo están? Allí había puesto la preguntita más abajo, pero bueno, mi comentario radica fundamentalmente en que pues he visto soy médico del deporte, he visto algunos problemas en los gimnasios en cuanto a la correcta valoración y seguimiento de los pacientes con dolor torácico con el esfuerzo. Bueno, en realidad con cualquier síntoma, específicamente con
con el esfuerzo físico y sobre todo en alta intensidad para pues dar aptitud. En la mayoría de casos, cuando me encuentro con un paciente que presenta estas características y pues muchas veces son pacientes jóvenes que no tienen ningún otro antecedente, su examen físico es normal y pues no tiene ningún otro factor de riesgo. En muchos casos con un electrocardiograma en reposo normal, no se le hacen muchos más estudios por parte pues, del plan de salud. Entonces, me gustaría como una recomendación aquí pues importante como para todos, como hasta dónde podríamos llevar a estos pacientes como para descartar una alteración potencialmente mortal en el sentido de un paciente pues de estas características, sin ningún factor de riesgo, solo dolor torácico con el esfuerzo que desaparece con el reposo. ¿Y cómo pues lo empezamos a estudiar? Pues según las guías de la AJA, pues empezaríamos con prueba de esfuerzo, nivel de evidencia 2A y después continuamos, pero digamos que con las trabas que tenemos desde el punto de vista de muchas veces del sistema de salud y siendo los gimnasios pues aparte de ese sistema, pues nos vemos en la necesidad de justificar muy bien las no aptitudes en estos sentidos porque otros profesionales pues de la salud que no están muy cercanos al deporte pues dicen no, pues haga ejercicio, eso no es nada, ese electrocardiograma está bien. Gracias. Bueno, en el caso, y enseguida el doctor Oscar también nos va a ampliar la información, pero un paciente sintomático que su dolor aparece durante el ejercicio y que le desaparece al disminuir la intensidad y parar, lo primero es eso, pensar en la prueba de esfuerzo. O sea, ese paciente así otros factores de riesgo no los tenga y la única presentación sea eso, ese paciente no es un paciente para nosotros estar tranquilo, es un paciente que está presentando un dolor y que realmente debe ser estudiado. Puede que sea de origen cardiovascular, puede que sea por otras causas, pero eso lo debemos establecer. No nos podemos, pues si yo al menos nunca me quedo tranquilo con un paciente de estos porque todos sus otros factores de riesgo sean negativos. Le doy la palabra al doctor Oscar. Sí, Alexander, muchas gracias por el caso. Es algo a lo que los cardiólogos nos vemos enfrentados todos los días. Bien, la prueba de esfuerzo. ¿Qué haría yo desde mi punto de vista? Y tu paciente viene en clases de spinning, yo en él podría hacer una prueba de esfuerzo en bicicleta para tratar de simular el gesto deportivo y llevarlo al máximo. Una ergoespirometría también pues, nos podría dar una muy buena información. Después de eso, en caso de que sean negativos y los síntomas siguen presentándose, el ecocardiograma nos va a dar información acerca de la función ventricular izquierda, algunos protocolos que no se hacen en todos lados, y eso es importante saberlo, deben mantener una comunicación muy estrecha con su cardiólogo, porque yo qué miraría en este paciente a los 25 años, uno, si los niveles de lípidos están normales, glicemia normal, no tiene otros factores de riesgo de enfermedad coronaria, me iría a ver el origen de las coronarias. Eso es algo muy importante en este paciente y con los síntomas que tiene. Hay que descartar que no tenga una origen anómalo de arterias coronarias con un riesgo para cirugía y no desecharlo. Si en el ecocardiograma no se ven, no se puede detectar el origen, porque muchas veces es muy difícil, aunque sí existen los protocolos, examen complementario, un angioTAC coronario. Eso podría ser. Pero después de haber hecho, digamos que un paso a paso de todas estas cosas. Esa sería como mi aproximación al caso que nos presentas. Ok. Bueno, a todos, pues muchas gracias. Yo creo que ya faltando un cuarto para las 9, creo que ha sido un éxito. Llegamos casi a 150 personas conectadas, siendo casi las 9 de la noche, seguimos 90, lo que da la gran importancia del tema. Yo creo que como conclusión es grande que el trabajo en equipo con cardiología y medicina del deporte es fundamental. Es fundamental y la parte científica tiene que estar por encima de la parte administrativa, que es que en inscripciones de comienzo de año se inscriben y son miles y miles y miles de personas y todos van para adentro sin ninguna... Y pues los profesionales de la salud tenemos que estar ahí para hacer esa contención en el paciente que definitivamente tengamos un factor de riesgo para muerte súbita.
Yo que trabajo en el área de rehabilitación cardíaca hace ya bastante tiempo, yo diría, lo ideal es que todo paciente que tenga alguna patología cardiovascular debería hacer un programa de rehabilitación cardíaca por su seguridad social previo a entrar al gimnasio. No es que yo me infarté y a la semana estoy en el gimnasio. El gimnasio tiene que ser un gran complemento, fase 3, fase 4, pero la fase 2 y ese monitoreo, pienso yo, no sé si ustedes piensen lo contrario, debe estar con un monitoreo mayor y con una parte médica estricta encima, donde tengamos un seguimiento más estricto, y una vez le demos egreso, lo podemos egresar con las recomendaciones para continuar en el gimnasio. Pero con ese egreso que yo le doy de rehabilitación cardíaca, el primer filtro que tiene que haber en el gimnasio, pues es un médico. O el egreso que es el cardiólogo, dice ya paciente terminó rehabilitación cardíaca, vaya al gimnasio, pues tiene que haber un médico que haga como ese filtro para que haga una progresión de la prescripción médica del ejercicio. Esa es mi opinión. No sé si opinan algo contrario. Hay una pregunta que hacía el doctor Mauricio Mejía, y aprovecho para contarles a todos que como junta directiva de la asociación ya estamos alistando todo nuestro congreso 30 años de la asociación. Vamos a estar próximamente en redes comunicando todo. Va a haber un capítulo de cardiología deportiva y estamos mirando la posibilidad de tener por lo menos BLS a CLS enfocado en deporte, en que tengamos eso ahí, que tengamos muchas sorpresas más que pues vamos a tener, pero pues organizar un congreso vamos a tratar que sea, no lo vamos a tratar, no vamos a hacer un gran congreso de medicina del deporte, y cardiología va a ser ahí parte fundamental. No sé si alguna opinión o algún comentario más del doctor Oscar, doctor Ríos o alguien más, y agradecerles infinitamente. Vamos a seguir con estos webinars y pues alistarnos para nuestro gran congreso. No, muchas gracias a todos, al doctor Oscar por acompañarnos y bueno, vamos para adelante. Nada más, doctor Parra, doctor Ríos, muchas gracias por la invitación, y la invitación es para trabajar de la mano entre cardiología y medicina deportiva. Creo que lo más importante en esto es la comunicación entre todos para poder llegar a hacer prevención de muerte súbita y bueno, muchas otras cosas más. Muchas gracias de verdad y a todos los participantes. Listo, muchas gracias.